Estamos a menos de un mes de las elecciones nacionales en nuestro país, después de lo que ocurrió el pasado 20 de octubre del 2019, elecciones que entraron en un tema de denuncia de fraude electoral. Concretamente, son 27 días que nos separan de la cita de las personas mayores de 18 años que van a acudir a las urnas. Para analizar un poco el panorama sobre el cual estamos parados, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, analistas ambos. Voy a dar la bienvenida a Erika Brockman, que nos acompaña gentilmente en esta mañana, y a Andrés Gómez, quienes van a analizar un poco la situación. Con Andrés ya hace un par de semanas tuvimos la suerte de contarlo acá en el Levántate Bolivia para analizar, y con Erika Brockman estuvimos el año pasado precisamente cuando pasaba la renuncia de Evo Morales, planificando una salida de instalaciones del canal de una manera muy intempestiva, muy peligrosa. Pero les doy la bienvenida a ambos para hablar del mapa político sobre el cual estamos parados ahora. Empiezo con la aquiescencia de Andrés, dándole la bienvenida y la primera consulta a Erika Brockman. Hay desconfianza en el ambiente político de mucha de la ciudadanía, que a través de algunas encuestas habla de un alto porcentaje de no confiar en el respeto a su voto. ¿Qué hacer con eso, Erika? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un saludo para Andrés y para todos los amigos de Levántate Bolivia y Cadena A. Mire, ese es un dato muy preocupante. Esperemos que conforme pase el tiempo se decante y se despeje estas dudas, y que la gente y la ciudadanía acuda de una manera muy seria y de una manera muy responsable, como siempre lo ha hecho históricamente, a las urnas. Hay discursos bastante disonantes. Creo que está en el discurso y en la responsabilidad del liderazgo el generar la confianza del caso. Ayer me sorprendí cuando el candidato del MAS, Luis Arce Catacora, empezó a señalar que no confiaba, que no iba a respetar los resultados, que si ganaba una fuerza política distinta no iba a respetar los resultados. Contradictoriamente y de una manera distinta, con un enfoque absolutamente distinto, el candidato a la vicepresidencia, Choquehuanca, decía que como demócrata hay que aceptar lo que venga. Entonces hay contradicciones, vemos en el seno del MAS contradicciones, y esos mensajes que circulan y se instalan en la mente, en el imaginario de la gente, son tremendamente nocivos para este proceso electoral, que viene a ser, desde mi punto de vista, el proceso electoral más importante después de lo ocurrido en 1982. Es un proceso complejo y necesitamos de la contribución y del compromiso de esta ciudadanía que asumimos después de 38 años, ha entendido lo que representa vivir en democracia. Es importante también que el Tribunal Supremo Electoral extreme esfuerzos para convencer de su transparencia. Lo está haciendo progresivamente. Lo ha hecho respecto al padrón, abriendo las puertas a todas las consultas. También lo ha hecho en términos de respetar de una manera impecable, bajo observación y asesoramiento internacional, de todos los protocolos de seguridad, y también respetando el cronograma electoral. Lastimosamente hay ruidos, estos ruidos que acabamos de ver en Santa Cruz, una plaza muy importante. Creo que debería ser la que asume el liderazgo como plaza del 27%, para poder convencer y atenuar y disipar estos miedos, estas desconfianzas que se han instalado tanto en el imaginario nacional. Y eso me da pie para no solamente saludar y darle la bienvenida nuevamente a Andrés Gómez, sino que analizar un poquito las palabras de la identificación que tenía en esas dos líneas dentro del movimiento al socialismo. Andrés, una línea vengativa y antidemocrática, decías tú en tus redes sociales, y otra línea reflexiva y autocrítica, una que lleva Arce y la otra que lleva Choquehuanca. ¿Se van bifurcando esas líneas dentro del movimiento al socialismo? Buenos días. Martín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, y un abrazo a Erika. Un gusto compartir con él este espacio. Bueno, Martín, pasa que en el movimiento al socialismo hay una cúpula antidemocrática que lo ha demostrado en 13 años de gobierno y algo más. Ha demostrado que es el partido más antidemocrático que ha existido en Bolivia en los 38 años de democracia, porque nunca antes ningún partido, por ejemplo, había violado abiertamente la Constitución,
tampoco había desconocido el voto de un referéndum, que es una institución de la democracia participativa. Entonces, y menos había hecho un fraude tan escandaloso, ¿no? Esos signos demuestran que ese partido es antidemocrático. Y si tiene algún arrastre en la sociedad es porque en nuestra sociedad hay un componente también autoritario en las personas, porque finalmente nosotros somos una mezcla de dos culturas autoritarias. Por ejemplo, en el imperio incaico o en los pueblos precolombinos no había democracia, no había ejercicio de la libertad individual ni del derecho a la asociación, imposible, no había. Había un autoritarismo, una verticalidad, ¿no?, que se mezcló con la verticalidad que vino de España, porque venía una sociedad monárquica, ¿no?, estamental, y ambas sociedades eran estamentales, entonces donde no había movilidad de clases sociales, y esas visiones autoritarias se juntan, y es por eso, en cierto modo, que no solo los bolivianos tenemos esa mirada, sino los latinoamericanos, ¿no?, que somos en realidad tenemos esa tendencia al autoritarismo. Y obviamente, Martín, al interior del movimiento al socialismo hubo pequeños sectores, entre ellos David Choquehuanca, que por supuesto tenían una línea, digamos, más reflexiva, ¿no?, pero nunca han podido lograr un triunfo, no han podido ganar. Por eso es que en la última instancia había una presión de muchos sectores, particularmente indígenas, del movimiento al socialismo, para que David Choquehuanca sea candidato a la presidencia. Pero, como has podido ver, se impuso, en este caso, la decisión del jefe del MAS, e impuso un candidato como es Luis Arce. Bueno, finalmente este partido, creo que en este último tiempo lo que está demostrando es que no pesa tanto ni las personas ni las figuras, sino su estructura como tal, su capacidad de aglutinar a sus militantes y cohesionarlos en torno a discursos claramente identificados. Ahora, en este tiempo de captura de votos, los políticos se visten de una piel de oveja. Normalmente siempre echan la culpa al anterior: yo nunca hice eso, o yo no hacía, era culpa de otro, no era en mi gestión. ¿Esa es una buena manera para captar los votos del alto porcentaje de indecisos que se tiene en el país, del alto porcentaje de desconfianza que se tiene en el país? ¿Será la mejor receta para poder llegar a este 18 de octubre, Erika, y conseguir un triunfo? Porque difícilmente una mayoría absoluta será, según las encuestas, la que lleguemos tras los resultados. Mira, esa desconfianza tiene una razón de ser. Los políticos, desde la política, muchas veces se ha vendido ideas que son inviables, se han vendido proyectos refundacionales fallidos, se han tenido experiencias absolutamente inviables y se ha mentido. O sea, se ha prometido lo que la gente quería escuchar. Hay una premisa que dice: haz lo que la gente quiere escuchar para ganar votos. Entonces, la competencia electoral a veces es proclive a que un mal político, no un bueno, empiece a evocar, por ejemplo, en el caso del MAS, evoca tiempos idílicos, tiempos de bonanza que ya no se van a dar, como si se pudieran repetir. Se maquilla la realidad sin autocrítica respecto a lo que significaron 5 años con déficit fiscal, donde se inyectó dinero de nuestras reservas, se dilapidó dinero, pero se generó una sensación térmica de bonanza, de que las cosas iban bien. Y eso hace mucho daño, porque es autoengañarnos, es seguir con la mitomanía que normalmente nos lleva a demandas y a demandas y a promesas, a caer en la trampa del círculo de la mentira y la demagogia. Creo que hoy día los bolivianos y las bolivianas tenemos que exigir de nuestros dirigentes una responsabilidad frente al ciclo que estamos abriendo. Hay un ciclo y una transición muy compleja, inédita en nuestra historia, y no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero. Hay que ser sinceros, hay que ser absolutamente conscientes de lo que podemos hacer, no prometer, porque en el lado del bloque democrático, del bloque anti-MAS, que está absolutamente convencido, prevalecen ante todos los miedos. El miedo al retorno al MAS, pero también prevalece una gran desconfianza en los políticos.
es gente que está dispuesta a votar en contra del MAS, a favor de la mejor opción que gane. En este caso, Comunidad Ciudadana se perfila con la mayor capacidad de tracción, inclusive del voto de Yanine Áñez, etcétera. Las cifras lo dicen así, pero aún así esa desconfianza no es un cheque en blanco. O sea, ese voto que se va a dar, el voto útil, no es necesariamente un voto leal, como la lealtad ciega y casi religiosa que le tiene la base social del MAS a su propio candidato, a su propia propuesta, que es una identificación, como decía Andrés, es absolutamente identitaria y es rígida, es dura. El voto blando y líquido que hoy día hay en el bloque social urbano, en el bloque social de las ciudades, la gente que está contra el MAS, es precisamente algo que hay que consolidar. La misión de quien llega al gobierno, si es que el MAS no gana en primera vuelta gracias al voto de Santa Cruz, si es que el MAS no llega bastante fuerte al Parlamento, no va a ser un voto que sea absolutamente fidelizado para con la fuerza política de la oposición. Entonces es importante que las primeras señales en estos 15 días, Carlos Mesa en este caso, proyecte de señales de que los primeros 100 días de su gobierno dará muestras que definitivamente puedan conquistar la confianza, la fidelización de este público tan volátil, tan crítico, tan desconfiado y que espera siempre al Mesías. Y no va a haber Mesías en este caso. Tendremos que ser colectivamente un equipo colectivo, un proyecto colectivo que une inclusive a los mejores cuadros de los distintos partidos que están en competencia, el que pueda sacarnos adelante. No va a ser un proyecto mesiánico, va a ser un proyecto de gran esfuerzo y de gran calado de parte de todos y cada uno de los actores políticos. Andrés, cuando parecía que se pintaba un panorama o un mapa político diferente a lo vivido hace un año en las elecciones de octubre, el reordenamiento tras la renuncia de Yanine Áñez a su candidatura vuelve a ponernos en un sitio tan similar como el vivido hace 365 días. Vale decir, votar, me resisto al término voto útil, pero ¿es votar contra el MAS en esta elección nuevamente? Martín, esos fenómenos no son nuevos, ni en Bolivia ni en Latinoamérica. Esos votos, ese tipo de voto se dio en diferentes lugares y también se dio en nuestro país, si recuerdas, el 2005. ¿no? El 2005 la gente no vota porque Evo Morales era inteligente, que había propuesto un nuevo país. No. La gente vota porque estaba cansada de ver, de adherir, del ADN, ¿no? La partidocracia. Es un rechazo, era como así. Yo recuerdo en esa ocasión estuve en un foro en la universidad, me habían invitado, y claro, decía que el MAS va a dar una sorpresa, y la gente decía, ¿cómo? Pues sencillamente era así, porque justo por esos días, además, ¿no? Había empezado ya a dar muestras de estas señales de cansancio a la gente, y entre los trotskistas, por ejemplo, que generalmente no votan, decían, ¿no? Yo voy a votar por el MAS. ¿Para qué? Porque ya estoy cabreado con Chanquitos, ¿no? Ya estoy cansado con eso. Y pasa lo mismo ahora, ¿ya? Pasa lo mismo ahora, Martín, ese voto en contra. Lo que pasa es que los estrategas tienen que saber manejar muy bien eso. ¿En qué momento van a capitalizar ese voto en contra? Por ejemplo, lo que está haciendo Camacho, a Camacho yo creo que él mismo más lo fomenta. Obvio que le conviene fomentar a Camacho, hacerle creer que puede ser segundo y puede ganarle en la tendencia a Mesa para ir a disputar la segunda vuelta, pero sabe que esa división en ese sentido de hacer creerle en esa competencia de que no va a llegar a la meta, sino más bien le va a ayudar al MAS a llegar a la meta, ¿no? Por eso es que le fomenta y le dice, aquí es el candidato, digamos, que ha elegido el MAS para disputarle. ¿Qué es lo que hace la gente que acompaña a Camacho? Pues va al discurso más duro,
¿no? Como hay una bronca acumulada en una buena parte de la sociedad por todas las cosas que hizo el MAS, digamos, eso de aquellos que quieren hacer desaparecer al MAS. Entonces, cuando alguien ataca duramente a ese partido, pues todo este grupo se aglutina en torno a ese candidato, porque quisiera que desaparezca el planeta de Bolivia, el movimiento al socialismo, explota eso. En cambio, Comunidad Ciudadana va al centro, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, ya estamos cansados de vivir, de enfrentarnos, de pelearnos entre bolivianos, es hora de que haya un momento de paz y que veamos el futuro con tranquilidad, ¿no? Hay esas dos tendencias ahorita en Bolivia y es muy probable, al ritmo que va al menos, es muy probable que ninguna de estas tendencias gane, ni la derecha, digamos, agresiva, ni el centro, sino que gane esta izquierda excluyente, dura. ¿Por qué? Porque está utilizando muy bien la estrategia de mantenerlos divididos. Esta izquierda sabe, Martín, que de cada 10 casi hay 7 bolivianos que nunca votarían por Arce, nunca, ¿no? Y saben que si esos 7 fueran a un solo candidato, o en mayor proporción a un candidato, perderían. Pero no, por eso es que fomenta la fragmentación del voto, lo hizo desde un principio, ¿no? Lo hizo, por ejemplo, en las anteriores elecciones, alentando la candidatura de Ortiz. Yo creo que, no sé, recuerdo bien, creo que el ex vicepresidente dijo que Ortiz era un buen candidato, por ejemplo, ¿no? Era darle alas justamente para poder dividir ese voto. Y ahora se utiliza una receta casi similar como el de la abuela, hablando de que Camacho es una excelente opción para Santa Cruz. Pero en 38 años, después de los 14, 15 años de la presencia de un movimiento al socialismo, que no hay que negar que tiene todavía un cuerpo suficiente políticamente hablando para estas elecciones, se habla de un debate. Después de mucha insistencia, volverían los candidatos, y pongo la condicionante porque todavía la respuesta de Luis Arce oficialmente no está dada para este próximo debate del 4 de octubre. Pero pongamos el escenario de que se dé. ¿Esa será la fecha para dilucidar el voto final? Erika, la última consulta. Normalmente los debates no son un factor determinante para el voto. Es un evento fundamental en términos de calidad democrática de la competencia de los procesos electorales que debieran ser institucionalizados como tantos países. Pero en general el debate no marca un rumbo, no define el voto, quizás en muy poca proporción. Lo que está definiendo el voto hoy día es ese sentimiento de que ese 70% de bolivianos no quiere el retorno del MAS. Eso lo sabe perfectamente Luis Arce y los estrategas del MAS. Por eso coincido, y es importante de que lo que ha de gravitar va a ser el sentimiento, inclusive horas antes de llegar al recinto electoral. Es importante que todo este bloque social se dé cuenta de que hay que pensar en términos de país, no en términos de regiones. El voto presidencial es nacional. El voto que en Santa Cruz se le dispute a su comunidad ciudadana que tiene presencia en todos y cada uno de los departamentos y que puede ganar inclusive en Tarija, si es con la bajada de la presidenta, en Tarija, Potosí, tiene una gran posibilidad de pintar un poco más de naranja el mapa electoral. Pero si Santa Cruz le quita una gran porción de lo que le dio el 2019, con seguridad este intento de sobrepasar a Carlos Mesa va a ser un intento fallido, porque en ese camino no va a llegar a ser la reversión, y lo único que va a lograr es que la distancia entre el primero y el segundo sea cada vez mayor, y Dios quiera que no suceda, en primera vuelta gane el MAS, paradójicamente, y lo he dicho antes, gracias al voto entusiasta, valiente, así se le dice. La valentía no necesariamente implica inteligencia estratégica, gracias al voto valiente de Santa Cruz, al cual está apelando Camacho. Yo lo lamento mucho porque es un líder muy genuino allá, y bueno, lo veremos en el debate. En el debate vamos a ver cuál es el candidato que tiene una proyección de centro democrático, de aglutinar y ante todo
de cohesionar visiones distintas para proyectarnos. El péndulo catastrófico, evocando a la imagen al discurso del empate catastrófico de García Linera, el péndulo catastrófico en nuestra historia ha sido uno de los factores tan perversos que hacen que Bolivia esté dando vueltas en un mismo círculo y no avance como debiera estar avanzando en este momento, en que el mundo no nos va a esperar a que no aprendamos a dilucidar nuestros propios conflictos. Entonces creo que hay temas fundamentales y escuchemos ese debate. Va a perfilar algún tipo de preferencia, pero en este momento lo que está valiendo es el voto útil, son los miedos. Ojalá no sea el miedo, pero que sea la certeza de que tenemos que apostar por un centro democrático que es hoy día una necesidad vital e imperativa para poder reconducir el proceso democrático que todavía estaba inacabado en términos de su plena vigencia. Andrés, ese debate esperado será un debate, la esperanza está de que sea un debate de ideas, pero ¿no te da poco el escenario de que va a ser un tema de insultos, recriminaciones, recordando pasados, un debate que no tenga una solidez política para definir votos? Martín, en las elecciones en Estados Unidos, el 2016, donde los debates son tradicionales, mucha gente decía que ganó Hillary Clinton, ¿no? Pero en las elecciones ganó Trump. Pero no solo eso, ¿no? Sino que Hillary Clinton tenía el respaldo casi de 1.300 medios en Estados Unidos, medios serios, ¿no? Grandes. A Trump no le habían respaldado más que 13. Trump ganó. Es decir, el círculo rojo no influye mucho en las decisiones de la gente, ¿ya? Los debates preocupan a ese círculo rojo de la opinión pública. ¿Qué es el círculo rojo? Por parte de ese círculo somos rojos, somos Erika, yo, vos. ¿Por qué? Porque nos interesa la política, estudiamos, vemos. Pero el común de la gente, Martín, está ocupada en otras cosas, ¿no? No se va a sentar a ver. Por ejemplo, yo no conozco una familia que haya revisado los programas de punta a punta y decir, bueno, familia, vamos a votar, este es el mejor programa. No, eso yo conversé, por ejemplo, en Santa Cruz, cuando fuimos a un debate. Ahí le preguntaba al chofer, decía entusiasmado, yo voy a votar por Camacho. Y él luego decía, pero hay que ver los programas. Ok, ¿y qué tal si en el programa que ves, y digamos de Comunidad Ciudadana, el programa es muy bueno, tú cambias de voto? Ah, no, pues ni loco, ¿ves? Es que no influye eso, ¿no? Es, la percepción de la gente es, ¿me cae bien o me cae mal? O otras motivaciones que puede tener. Ahora, ¿es sano que haya un debate? Sí. ¿Por qué? Porque finalmente hay un público, aunque no masivo, que obviamente, digamos, va a ver el debate y a partir de eso es muy probable que genere opinión pública en función de determinados candidatos. Además es algo que enfrenten ideas los partidos, los candidatos, porque queremos conocer, digamos, los electores cuál es ese nivel de propuestas que tienen y si son realizables o no, ¿no? Pero yo dudo mucho que termine inclinando la balanza en favor de uno u otro candidato. Es posible que se mueva unos puntitos por ahí, pero nada determinante. Martín, por eso es que la gente elige, además determina su elección, no durante los días de la campaña, ya lo hizo antes. Por ejemplo, el MAS votó, no importa quién le interesaba que sea candidato, y los militantes del MAS lo iban a votar, no sin leer la propuesta, sin esperar a si era o no viable ese candidato, no. Y lo propio pasó en el otro lado, por eso es que, por ejemplo, Carlos Mesa tiene un 15% fijo. Es un 15% duro que lo tiene ahí y no se movió ese 15%. Ahora es muy probable que suba con esta intención del voto objetivo, que es bloquearle, digamos, el retorno del MAS al gobierno. Quiero agradecerles de verdad tanto a Erika Brockman como a Andrés Gómez, que nos han apañado haciendo un análisis de no solamente 38 años de democracia, sino 27 días que nos separan de las elecciones nacionales. Les agradezco una vez más a ambos y los estaremos invitando nuevamente conforme se acerque el día y lleguemos al día específico de la votación de la elección nacional en nuestro país.